Yes, hello to all of you. Sí, hola a todos. The world is El every day mundo moving into se new, enfrenta cada día confrontations, surprises, con nuevas shocks, confrontaciones, and at sorpresas this y point, I think conmociones. nobody can say En este if this will momento, end creo que badly nadie puede or if predecir we si can esto move the world terminará into a mal new paradigm o of si podremos international impulsar al cooperation. mundo hacia un Right nuevo now, I paradigma de think the cooperación war internacional. clouds over the Middle East En are este among the momento, creo que most las worrying nubes de guerra sobre elements. That is Oriente that Medio there son is uno de los this elementos key más controversy preocupantes. where Existe esta Trump controversia. has basically Trump put an ha ultimatum dado, to Iran to le dio agree un to ultimátum eliminate a its entire Irán nuclear para program, que which acepte is, eliminar por completo su programa unacceptable for nuclear, Iran because they have a lo right cual to have a es peaceful inaceptable para nuclear Irán, ya que program tiene derecho like a every tener un sovereign programa nuclear country. pacífico And they como have cualquier país a soberano. fatwa by Khamenei, the highest Hay una religious leader, fatua de that Iran is Khamenei, not el desiring líder to have nuclear supremo, que weapons afirma because que it would be Irán against the no spirit of desea tener armas Islam. nucleares porque Now, iría en contra disregarding del that, espíritu Trump del is Islam. A reiterating pesar de esto, Trump this reitera este ultimatum, and at the same ultimátum. time, Al the mismo tiempo, B-2 stealth se están bombers are being enviando shipped to Diego Garcia, the base bombarderos in the Indian, furtivos Indian B-2 a la Ocean, base Diego and García en el also Océano 3 Índico. U.S. aircraft carrier troops Además, are 3 on the grupos de way into the portaaviones region in general. estadounidenses se dirigen a Now, la Iran región. has answered all of Irán that by saying that if there will be an respondió a attack todo on esto Iran, it afirmando would que be si answered se with a very produjera un ataque severe contra Irán, counterstrike. se And respondería con un naturally, contraataque muy this severo. is a trap in our view for En President nuestra Trump, opinión, esto es una because trampa para el it presidente Trump, could, if it would come to such a war, ya que not de only llegar a could it una lead guerra de to este an tipo, explosion of no the oil solo prices podría and provocar in the una context of the explosión already de los extremely precios del tense petróleo y en el situation, contexto especially de una after situación ya de por sí extremadamente the tensa, tariff especialmente tras war el has started. It could inicio lead de to la a collapse of guerra the de financial aranceles, system, and it podría could lead provocar un not to the colapso del sistema decapitation of financiero y podría Iran, conducir but to the no a la decapitation of the Trump decapitación de government Irán, sino itself. a This la is the danger decapitación we see, and del this is gobierno why de we Trump. absolutely warn against such Este es el measures. peligro que And vemos y por naturally, eso advertimos even the contra base of tales President medidas. Trump is getting Incluso las extremely bases del presidente Trump unhappy and están nervous because Trump extremadamente won the election with the descontentas y promise that he nerviosas not porque only would Trump end ganó all las existing elecciones wars, con la but he would promesa de not que no start new solo ones. And pondría now fin the a todas strikes las in guerras Yemen existentes, are sino already a que no violation of that. And iniciaría even nuevas. MAGA Ahora people los are ataques contra extremely upset Yemen about it ya because constituyen this una is not violación de what esa they had promesa y hoped muchos to get partidarios with de the MAGA election of Trump. están Now, there are many profundamente other indignados por ello. crisis Esto no developments. es You lo que have the esperaban con la NATO elección de Trump. Hay muchas clearly otras crisis en still desarrollo. Es determined to evidente make que la the OTAN enemy image sigue Russia the prime empeñada en focus. convertir la The imagen EU enemiga defense a ministers Rusia en la just met imagen in Poland enemiga and they en el agreed to go centro de ahead with the atención. 850 billion Rearm Europe Los program. ministros de defensa And de la Unión Europea se regarding acaban de Russia reunir en as the Polonia y prime acordaron seguir adelante con primary el programa threat, de which rearmar it a is not, Europa and I come to that de in a moment. 850 mil millones de euros, Also, considerando a NATO is Rusia now como la principal basically amenaza. No saying lo they es, want to y send hablaré de ello peace en troops, breve. NATO Además, peace la troops, OTAN afirma after a ahora que potential quiere enviar ceasefire in tropas de Ukraine, paz tras something un which has posible alto al already been fuego en rejected Ucrania, by algo que Russia as Rusia completely ya ha unacceptable, rechazado por and it clearly completo y reflects the dice que es intention of inaceptable. NATO to keep Esto a refleja permanent claramente la intención de point la OTAN de mantener of allí un foco de conflicto conflict there. Now, permanente. otherwise, I can only say the Por European lo Union tanto, is solo puedo in a decir que la Unión centrifugal Europea se encuentra en disarray un estado where de the confusión northern countries, centrífuga, donde los British, países del norte, English is not part of Gran the EU, but part Bretaña, of this coalition of the no, willing, the aunque Gran Scandinavians, the Bretaña no Baltics, sea parte de la Unión Germany, Europea, and los países Poland escandinavos, and los países France bálticos, are on Alemania, this Polonia y course Francia, against, están building up the confrontation with intensificando Russia, la while the confrontación southern con countries Rusia, and the Balkan mientras countries and que East European countries are quickly drifting in a different los direction. países del So sur, los I países think the balcánicos, EU los are países de clearly Europa there. del Este se están That does desviando not prevent rápidamente the en una EU dirección committing diferente. to
Por lo tanto, es evidente que existen grietas en la Unión Europea. Esto no impide que la Comisión Europea ejerza su influencia y la reciente e impactante experiencia de J.D. Vance al intervenir en la Conferencia de Seguridad de Múnich y afirmar que Europa ya no es un continente democrático. Lo demuestra, lo que generó una gran polémica, pero la Unión Europea lo demuestra día a día, siendo el ejemplo más reciente el veredicto contra Marine Le Pen, liderando el partido de Rassemblement National. El partido RN obtuvo en las encuestas 37% de los votos, casi el doble de lo que obtuvo Macron actualmente, para eliminar su derecho al voto pasivo al declararla culpable de usar fondos de la Unión Europea para su campaña personal y su campaña electoral francesa. Incluso el juez principal del escándalo de manos limpias de Italia de hace muchos años, alguna gente lo recordará, Di Pietro, declaró públicamente que, siendo miembro del Parlamento Europeo, podía atestiguar que era absolutamente imposible diferenciar por completo cuando se despliega personal para fines de la Unión Europea y cuando es para fines nacionales. Así que es una multa fraudulenta, afirma. Recuerden, cuando Christine Lagarde era ministro de Economía francesa, fue acusada de haber malversado o utilizado equivocadamente 450 millones de euros a un empresario francés a expensas del gobierno francés. El tribunal dictaminó que no debía ser multada por ser una persona con prestigio internacional. Le Pen, sin duda, también tiene prestigio internacional. Sin embargo, por parte de aquellas fuerzas políticas que no son del agrado de la Comisión Europea, así que eso no cuenta, y Le Pen solo está acusada de haber malversado 5 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 10% de lo que mal utilizó Lagarde. Esto demuestra claramente que existe un doble rasero y cualquiera que no se alinee con Europa en este momento recibe el tratamiento rumano, especialmente si se acerca al poder. Por lo tanto, la situación en Europa es sumamente problemática, pero quería centrar mi introducción en otro tema, y eso es el impactante artículo publicado por el New York Times en un artículo de 13,000 palabras que fue el resultado de una investigación de un año sobre la guerra de Ucrania. Se basó en entrevistas con 300 personas de distintos países. Creo que ese artículo del New York Times debería ser tomado por todos los que luchan por la paz como la razón fundamental por la que esta narrativa de que hubo una guerra de agresión no provocada por parte de Rusia contra Ucrania ya no puede sostenerse. Este artículo dice que no solo existían 12 bases secretas de espionaje en Ucrania desde 2014, principalmente desde poco después del golpe de Estado de Maidán, sino que especialmente después de la operación militar especial inicial, de que llegara a un punto de resolución esperanzador con las negociaciones de Estambul, donde Zelensky y Putin básicamente acordaron un alto al fuego y una solución a la crisis. Entonces Boris Johnson, como es bien sabido, fue a Kiev y le dijo a Zelensky que siguiera luchando sin reservas, afirmando que contarían con todo el apoyo de la OTAN. Ahora resulta que el New York Times revela que precisamente en Wiesbaden, de todos los lugares, en el cuartel Clay, el cuartel general de las fuerzas estadounidenses para Europa y África, hubo un grupo de generales y oficiales de alto rango
Tan solo 2 meses después del inicio de la guerra en Ucrania, generales ucranianos de alto rango acudieron allí sin uniforme, en ropas de civiles, para discutir las operaciones con la CIA y las fuerzas militares estadounidenses. El artículo describe con gran detalle las numerosas operaciones llevadas a cabo desde Wiesbaden, en Ucrania. Por ejemplo, ayudar a los ucranianos a perseguir al famoso ejército ruso, donde aniquilaron a sus líderes en repetidas ocasiones. Posteriormente, el ejército se reubicó y con la ayuda de la inteligencia estadounidense se detectó a la nueva ubicación a los nuevos líderes, quienes fueron abatidos. Esto ocurrió en repetidas ocasiones. Además, la CIA participó en el ataque a Sebastopol y en la persecución de la flota rusa en el Mar Negro. También afirma que el gobierno de Biden, si bien oficialmente no autorizó ciertas operaciones ofensivas, en secreto dio su aprobación y ayudó a Ucrania a llevarlas a cabo. Así que, sin duda, era lo que los rusos habían dicho todo el tiempo, que no se trataba de un conflicto entre Ucrania y Rusia, sino de una guerra indirecta entre Estados Unidos y Rusia, y entre la OTAN y Rusia. Y que todos los servicios secretos estadounidenses, la CIA, NSA, DIA y NGA, estaban involucrados e incluso discutieron cómo lograr una negación plausible. Si es que alguna vez les preguntaban si atacaste un objetivo ruso, no deberías llamarlo objetivo, sino punto de interés. Así que cuando te preguntaran, podrías decir que no, que nunca atacaste algo en Rusia. La CIA también estuvo involucrada en el bombardeo del puente de Kerch, etc. Creo que cualquier persona que luche por la paz debería interpretar este artículo del New York Times como una confirmación de que la versión rusa de lo que se decía era la correcta, y que la historia completa de la guerra no provocada no puede sostenerse, y por lo tanto los políticos que la han estado difundiendo durante los últimos 3 años deberían rectificar oficialmente su punto de vista por honestidad. Creo que solo si se restablece la verdad sobre lo sucedido y se abordan las causas profundas de la crisis, algo que se detecta al observar la manipulación de esta narrativa, se podrá encontrar una solución. De lo contrario, se quedarán atrapados en esta red de mentiras para siempre hasta que sea demasiado tarde. Por lo tanto, mi propuesta para esta reunión de la Coalición Internacional por la Paz sería que todos los participantes utilicen este artículo del New York Times para exigir a sus políticos, donde quiera que estén, que corrijan lo que han estado diciendo al respecto. Debe haber una corrección real de lo sucedido en los parlamentos y otros lugares, congresos, etcétera, porque toda la historia se desmorona con el montaje de esta mentira. Creo que esto es algo que todos deberíamos estar preocupados. Si la gente quiere debatirlo, deberíamos hacerlo.